Y en el capítulo anterior de Family Van Expedition visitamos Punta Breojos, un pequeño pueblo del que nos enamoramos apenas llegar. Sus contrastes de colores, sus playas y su gente lo hacen un lugar muy especial. No solamente es conocido por su abundante pesca, sino también por tener uno de los mejores picos para surfear de toda Baja California. También intentamos llegar a La Lobera, un cráter cerca del Rosario y casa de muchos lobos marinos, de ahí su nombre. Pero por desgracia, debido al huracán que azotó la zona el pasado septiembre, la carretera era intransitable y no pudimos llegar. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Apártese de aquí que no vuelque, apártese de aquí. Aquí estamos camino a San Quintín, por la carretera esta que va al ladito de la costa. Y la verdad que es de las mejores carreteras que hemos encontrado por aquí baja. Pues misión del día es, primero vamos a poner gas, que es lo que tengo marcado en el GPS. Después tenemos que comprar seguro para entrar a Estados Unidos con el vehículo. Pase para los parques naturales, no es imprescindible hoy, pero tendríamos que hacerlo. Y puestos a hacer, vamos a pasar el día ya en las dunas que hay en San Quintín, que los niños jueguen un poco ahí, así preparamos todo el tramo de Estados Unidos del viaje. Vamos a rellenar el GLP del gas. Y llegamos a San Quintín, una pequeña localidad pesquera y agrícola ubicada al sur de Ensenada, en la costa del Pacífico. La bahía de San Quintín es también un excelente destino para la pesca deportiva y en los últimos años está siendo un destino turístico emergente. San Quintín es la combinación perfecta de costa, desierto, pantanales y volcanes, ideal para disfrutar de atracciones naturales y lugares extraordinarios. Pues llegamos a la Reserva Natural de San Quintín, la zona de playa y volcanes y dunas, y es súper bonito, la verdad. Y ahí enfrente que todo es zona de dunas. Antes de que nos preguntéis, os enseñamos que se puede circular a 20 km/h. Está permitido circular por los caminos, no por fuera de ellos. Pues veníamos a San Quintín con solamente en mente pasar el último día antes de cruzar la frontera y nos hemos llevado una buena sorpresa, buena y grata sorpresa. Estamos en un lugar súper bonito y la verdad que poco conocido. No se nos resfríen, que desde que han dejado el colegio que no se han puesto enfermos ni un día. Estamos cansados, muy cansados. Necesitaríamos poder descansar un par de días
Un sitio sin frío, sin viento. Poder dormir tranquilos sin estar en guardia mientras duerme pensando pues que no venga nadie, que el sitio sea seguro. Bueno, son uno de esos días en que estamos hechos polvo. Todos sabemos que viajar es súper cansado, pero además el ritmo que lo hacemos, que cambiamos de sitio cada día, como mucho hemos hecho 2 noches en el mismo lugar. Y con los niños, que vamos a ritmos diferentes, trabajamos por la noche, nos vamos a dormir tarde, se levantan temprano, eso no parar. Momentos en que descansaríamos y ellos están a 1000. Ya seguro que mañana estamos con más energía. Y hablando de los niños, hace 5 minutos que no los escucho, que no los oigo, y eso no es buena señal. Ahí están. ¿Y sabéis una cosa que a mí personalmente me desgasta mucho? El desorden. Que cada día es varias veces ordenar. Venga, voy a preparar meriendas y seguimos. Buscamos algún sitio más resguardados porque hoy la idea es dormir por aquí. Aquí no, porque va a subir la marea y hoy es marea, como es luna llena, la marea sube hasta arriba. Pero por esta zona de por aquí, y mañana levantarse temprano y hacer pues las 3 o 4 horas que tengamos de camino hasta la frontera. Y después de un par de vueltas por la zona, creo que encontramos el sitio perfecto para dormir. Estábamos debatiendo si empezamos a conducir porque hemos visto que hasta la frontera tenemos 5 horas y media y creíamos que eran como 3 o 4. Bueno, queríamos pasar hoy, ahí mañana por la mañana, pero al final a ver si es mañana por la tarde. Pero O pasado mañana. con las vistas estas, Nos quedamos aquí. Bueno, pues esta es la situación. Menú de hoy: lentejas. ¡Opa! Ahora vamos a preparar aquí ceviche. Aquí estos dos que, bueno, sin comentarios. David volando el dron y las vistas inmejorables. Tenemos aquí enfrente 3 volcanes y toda la bahía. Despedimos ya a San Quintín. Nos ha encantado, David? Yo no esperaba para nada que fuera tan bonito. El GPS nos marca 5 horas hasta la frontera. A ver si no hay mucho tráfico, no tenemos que parar mucho a por cacas, pipis, etcétera, y logramos cruzar hoy de día. Bueno, pues la primera parada de pipi la hacemos 7 minutos después de empezar el viaje. Son casi la 1. Han pasado 2 horas desde que hemos salido y hemos hecho nada y menos de kilómetros. Hemos parado literalmente, creo que 5 veces o 6, cuidado. Es que hay cada agujero por la carretera. Hacer pipi, caca, entre falsas alarmas, si no. Luego hemos parado a comprar fresas, aprovechando que había paraditas. Y
Y ahora, como ya eran la 1 casi, hemos parado a comer algo rápido. Así que a ver si ahora nos ponemos en la carretera. El GPS nos marca 3 horas y media hasta la frontera de Tecate. Y hemos descubierto una aplicación que se llama Boardify, que te dice los tiempos de espera en cada frontera. Tijuana creo que daba 1 hora y 5, no, 1 hora y media, Mexicali 1 hora y 5 y Tecate, que es por la que iremos, 40 minutos, así que va a ser la más rápida. Bueno, pues a medida que nos vamos acercando a la frontera, en los puestos de militares, cada vez hay más cola, te revisan. When we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river roll. Estamos pasando por la ciudad de Ensenada. Bueno, la verdad es que es como muy americana. Mira los cruceros. Cambio de planes por tercera o cuarta vez en un día. Esto es el pan de cada día viajando en furgo. Nos hemos pasado el desvío para Tecate, nos hemos equivocado y vamos hacia Tijuana. Nos hemos dado la vuelta y mientras nos dábamos la vuelta hemos dicho estamos súper cansados, hay que comprar antes de pasar la frontera comida y agua porque después no hay ninguna ciudad así grande. Hay que hacer cola para pasar la frontera, se nos hará de noche, pasar frontera, buscar sitio para dormir. Total, que estamos súper cansados y hemos decidido venirnos a este camping que habíamos visto. Si no nos apetece ir al centro. Sí, el sofá que tenemos ahí. Oh, estoy calentado. Mañana ya pasamos la frontera. Viernes Santo. Vamos a ver la playa. Y quedem aquí amb els nens, Madre mía. Perill, cuidado, això, Però perill, Wow. Que ya no, No. Aquí no es pot acostar, ¿vale? Perquè és molt perillós. Ya no me gusta. Ya no me gusta el camping. No es a prueba de niños. Bueno, pues no veas cómo cuesta arrancar. Ya estamos listos. Duchados, aseados. La verdad que el sitio es increíble. Y al final hemos decidido que sigue. Vamos a cenar aquí al restaurante aquí al lado. Un día es un día. Y nos lo merecemos. Venga, va. A ver si encontramos sitio, que tampoco lo tengo claro. Bueno, esto parece que nos hayamos teletransportado casi a Ibiza. Y nos han dicho que aquí especialidades es todo el tema de mariscos, de pescado, Pulpo a la brasa. pulpo es lo que vamos a pedir, yo creo. A ver. Bueno, llegó el pulpito. Qué buena pinta. Venga, haz los honores, David. Y una ensaladita César por aquí. A ver, tenemos un dilema. Nos han traído digestivo de la casa, con la cuenta. No, pero es suave. Lleva canela y ha dicho algo de vainilla. Que está buenísimo. ¿Sí? No sé qué es, pero está buenísimo. No lleva alcohol, O muy poco. Tampoco hay que conducir. Por un día que no tenemos que conducir. Venga, va. Está súper bueno. Yo lo voy a saborear, Si no lleva alcohol, Bueno, pues son las 10 de la noche y estoy aquí viendo seguro gringo para contratar mañana el seguro a Estados Unidos, porque ahora tenemos un seguro de vehículo para México y al entrar a Estados Unidos hay que contratar uno de nuevo. Y sin duda los mejores, por la flexibilidad y todo,
son seguro gringo. Ya, si queréis un día yo os explicaré, pero bueno, en definitiva, aparte de que el precio es muy competible, te permite contratar por días, por meses, 1 mes, 3 meses, 6 meses, y si no lo utilizas, cancelas y te reembolsan la parte proporcional en Estados Unidos y Canadá. En México no te reembolsan nada si no utilizas el seguro. Así que a ver, espero no equivocarme, porque a estas horas ya estoy cansada. Buenos días, todavía estamos en Ensenada. Aquí es donde dormimos ayer, ahí es donde cenamos ayer. Estas son las vistas y acaba de entrar viento. Hemos aprovechado para recoger y nada, vamos ahora camino a Tecate a pasar la frontera para Estados Unidos y a seguir nuestra aventura por tierras americanas. El camping, bueno, estaba bien situado y tal. Tema baños, duchas un poquito justito. Había solamente un baño, un váter, vamos, y una ducha. Y esta mañana no había agua. Llevamos ni 20 minutos. Me sacan de quicio. Ni 20 minutos que empezamos a conducir y ya tienen pipi uno, caca la otra. Y os prometo que han hecho pipi caca antes de empezar a conducir. 10 minutos antes de empezar a conducir. Bueno, pues acabamos de entrar en Tecate. Ahora lo que vamos a hacer va a ser primero buscar gasolinera, ¿sí? Y segundo ir a comprar comida. Esta es la ciudad que da nombre a una de las cervezas más famosas aquí en México, cerveza Tecate. Venga, última compra en el supermercado en México. Este ha sido nuestro supermercado favorito aquí en Baja, supermercado Ley. La cerveza que os comentaba antes, Tecate. ¿Está buena, David? Sí, está bien. Vamos a pillar una caja. ¿Eh? Hombre. Para mezclar. Pues ya está, tenemos nuestra comprita, nuestra mona. No hemos podido, no había nada de decoración ni nada, pero bueno. 2.700 pesos. Que eso es... ¿Cuántos son? 140 más o menos. 130, 140. Y normalmente nos dura 2-3 días. Esperemos que nos dure un poquito más. Parece mentira que estas casas iban a tan solo 50 metros de Estados Unidos. Y aquí el muro que ya vimos en Tijuana. Feliz viaje, gracias por su visita a Tecate. Pues nada, ahora nos toca esperar un ratito. Y esta frontera, la de Tecate, en principio es la que menos tiempo de espera hay. En Tijuana había como 1 hora y media y en Mexicali también como 1 hora y algo. Y aquí daban 40 minutos. Vamos a ver si es verdad.